Estamos en una serie especial porque estamos en un tiempo especial, la Semana Santa. Entonces, precisamente no es que nos hayamos olvidado de las series que estamos predicando usualmente, sino que estamos aprovechando la oportunidad de que recordemos juntos la obra de Cristo, su sufrimiento, el propósito de su sacrificio. Y el anhelo de nuestro corazón es que no sea solo esta semana, ni las próximas semanas, sino que cada día recordemos esta obra poderosa que cambia, que transforma, que hace una nueva criatura al no creyente y lo hace de alguien que era hijo del mundo, ahora es hijo de Dios. Entonces, en esa misma disposición, oremos, propongámonos en nuestro corazón que el Señor nos ministre. Padre, estamos agradecidos por quien tú eres, tu soberanía, el plan perfecto que tú has diseñado desde el principio, desde antes que el mundo fuese creado. Esta obra salvífica que solo tú mismo la podías cumplir para establecer esta relación, restablecer nuestra relación contigo, Señor. Padre, ayuda a tu iglesia a que corazones sean transformados, aquellos que todavía no te conocen. Que ministre los corazones de tus hijos, Padre, pero que no se quede en solo meditación de estas verdades, sino que haya un cambio profundo en áreas de nuestras vidas que todavía no te las hemos entregado a ti, Señor. Que podamos confesar nuestros pecados delante de tu presencia, Señor, arrepentidos, buscando obedecerte a ti para que tu gloria sea mayormente manifestada en nuestras vidas. Que esa luz de Cristo en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en tu iglesia Palabra de Vida, pueda resplandecer tan brillante que nadie se pueda resistir a tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Padre, porque ciertamente no son mis palabras, sino tu palabra. Dependemos de tu Espíritu Santo. Esta obra no es nuestra, sino tuya. Nosotros somos solo meros servidores tuyos, obedeciendo a lo que nos has llamado, a ser fiel a tu palabra, a compartirla, para que tu evangelio se siga expandiendo cada día. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Últimamente escuchamos mucho sobre el término la semana. Estamos en la semana de la pasión de Cristo. Tal vez inclusive estemos familiarizados con muchas películas que vemos, la pasión de Cristo y así sucesivamente, pero nos hemos detenido para entender qué es la pasión. No es lo que nosotros tal vez entendemos hoy día cotidianamente de lo que es la pasión. La pasión no es una emoción fuerte como tal, sino que viene derivada del latín, que es pasio, que significa o significaba en aquel momento soportar el sufrimiento. Entonces estamos analizando precisamente en esta semana de la pasión, que abarca tanto una emoción fuerte, ciertamente, pero también un sufrimiento fuerte, inmenso, por aquel que no lo merecía, que fue Cristo. Ahora, vimos el domingo pasado, por medio de nuestro pastor Fidias, la entrada triunfal. Esa entrada triunfal de Cristo llegando, esa adoración con todo, como dirían en Puerto Rico, con todo el bembé completo. Sino que ahí se estaba manifestando todo el mundo en adoración. Hosana, hosana, bendito el nombre del Señor que nos trae paz. Pero algo peculiar que nos trajo el pastor Fidias fue que en el momento en que ve a Jerusalén, Cristo clama y llora y dice, oh, si supieran lo que es la paz que yo les traigo, si supieran. Oremos
Pidámosle al Señor que nosotros conozcamos la verdadera paz que Cristo provee a nuestras vidas. Después de ese evento, ahora vimos en Lucas capítulo 23, versos 13 al 25. Hay varios eventos que han sucedido desde el momento de su entrada triunfal hasta ahora en donde nos encontramos. Ya pasó el momento en que Cristo estuvo en el Monte de los Olivos con sus discípulos. Oró, sufrió. Cristo mismo le dijo al Padre: Señor, si es posible, esta copa hazla pasar, pero que se haga tu voluntad. Ya Judas lo había entregado. Ya Pedro lo había negado. Y así continuamos en esta escala, pero acelerada. Porque esto no son en un tiempo de días. Esto está sucediendo en horas. Todos estos eventos están sucediendo en horas. Y esto va avanzando y desenlazándose de una manera que uno no puede ni imaginarse. El arresto debía haber sido por una acción voluntaria de los testigos que acusaban, no por las autoridades que los habrían de juzgar, que fueron los mismos religiosos que lo habían entregado. En otras palabras, estos jueces no podían actuar al mismo tiempo con la fuerza pública con los que lo habían hecho. Tampoco era legal, de acuerdo a la ley judía, lo que ellos estaban haciendo. Era tanto así que hicieron dos tipos de juicios religiosos, uno interno bien temprano de madrugada, donde nadie más supiera, y tuvieron que esperar entonces a que ya fuese de mañana para presentarlo y poder condenar a Jesús. Estos religiosos tenían una urgencia de que esto se cumpliera antes de que el día terminara. ¿Por qué razón? Porque el día siguiente era la Pascua. Y ellos, en su religiosidad, querían tener una limpia conciencia de que no cargaban con la muerte de una persona en sus actos religiosos. Así que vemos primero la parte del juicio religioso en los capítulos anteriores del capítulo 22 de Lucas. La primera parte del juicio religioso representaba testigos acusándolos, falsos testigos, pero eso no era suficiente. Porque ni siquiera concordaban estos dos falsos testigos lo que querían llevar en contra de Jesús. Así que el sumo sacerdote estaba desesperado. Decía: esto lo tenemos que liquidar rápido. ¿Qué hizo? Obligó a Jesús a que confesara quién él decía que él era. ¿Para qué? Para expresar su supuesta blasfemia y asimismo poder condenarlo. Y mientras avanzaba, en el momento en que llegó a confesarlo, ahí mismo en que entonces el sumo sacerdote le dice: este hombre ha dicho una herejía. Entonces es tiempo de que esto es pena de muerte de acuerdo a la ley judía. Caifás debió haberse sentido en ese momento bien satisfecho con su plan diabólico de lo que él había había logrado por medio de la confesión de Cristo. Pero ahí no concluyó todo. ¿Qué sucedió? Ahora era necesario que fuese condenado por la ciudadanía, por un procurador, un gobernador romano. Ahora, ¿por qué tenía que ser eso? Porque los judíos no tenían la autoridad para poder condenar a muerte a nadie. Solo el gobierno romano. Y lo traen entonces a las 6 o 6:30 de la mañana, donde el gobernador romano Poncio Pilato. Este era un hombre que la historia señala, historiadores muestran que era un hombre inculto, cruel y muy poco sentido de común, que probablemente llegó a su posición por quien se había causado Claudia Prócula, que era una hija ilegítima de la tercera esposa del emperador Tiberio, y por lo tanto nieta de César Augusto, así que recibió ahí padrinaje para poder estar en su posición donde se encontraba. Su comienzo de gobernación fue en el año 26 después de Cristo, y él aborrecía a los judíos. Entendamos esto en su contexto. Si hay algo
que podemos ver de Pilato es que aborrecía a los judíos. Él les acusaba todo el tiempo de crímenes, de mala administración, de robo y de crueldad. De hecho, si nosotros vamos en el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 13, el versículo 1, se documenta que dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y muchos historiadores concluyen y llegan a esa misma conclusión de que es bien probable que lo que hizo Pilato fue que haya matado a unos gentiles en Galilea mientras ellos estaban ofreciendo sacrificios. Y ustedes saben que los religiosos judíos, si se mezclaba su momento de sacrificio y adoración, eso era un sacrilegio inmenso y grande. Así que había un odio claro y contundente de parte de la persona de Pilato, pero no tan solo Pilato, sino los mismos judíos hacia él. Pero este fue el hombre que Dios en su providencia proveyó para lidiar con el caso de Jesús. Esta historia que estamos hablando ahora está mencionada en los 4 evangelios. De hecho, Juan nos dice en su evangelio que lo primero que hace Pilato, siguiendo el procedimiento romano, fue preguntar cuáles eran los cargos contra el prisionero. A lo que los judíos responden molestos a Pilato, si este no fuera el malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Es como que, ¿para qué? ¿Sabes que te lo estamos trayendo? Es culpable. Obviamente, eso no responde la inquietud de Pilato, así que les pregunta nuevamente. Tomadle vosotros y juzgarle entonces según vuestra ley. A lo que los judíos respondieron, a nosotros no se nos es permitido dar muerte a nadie. Y ahí entonces es que vemos una preocupación de parte de Pilato. ¿Qué tipo de acusación es esta? El verso 8 del capítulo 18 en Juan, en Lucas 13, en el verso 8 dice, Herodes viendo a Jesús, lo envió entonces a Jesús. Jesús lo envió a Herodes porque él decía, le habían dicho que él era de Galilea. Entonces, él decía que eso le quedaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y ahí vemos que inclusive en el verso 8, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer una señal. Entonces, esa señal no era porque quería convencimiento, sino lo que quería era un espectáculo, ser entretenido. Entonces, Pilato entra de nuevo, se lo traen de nuevo a él en el pretorio a interrogar al Señor. Pero este interrogatorio termina desatando una guerra bien psicológica que vamos a estar viendo en estos pasajes, hermanos. Vemos el interior del hombre cruel bien claro, un hombre bien supersticioso, como veremos. Todo esto que está sucediendo, que Jesús está presentado ante los religiosos, Jesús está presentado ante las autoridades romanas y Jesús está presentado ante las autoridades romanas que son judíos, como el mismo Herodes. Jesús estaba siendo maltratado, escupido, golpeado, burlado e humillado. Así que en este contexto nosotros nos encontramos. Y ahora vemos en la etapa final de este juicio tan agotador para nuestro amado Jesús y tan sufriente, la última parte de ese juicio, el cual nosotros vemos que Pilato emite un veredicto manipulado. Y ese precisamente es el título del sermón, un veredicto manipulado. Y dentro de este sermón vamos a ver 3 puntos importantes. El primero es una presentación de cargos y una sentencia. El segundo, el gobierno real de la multitud. Y por último, la verdad y la justicia comprometida. Vayamos entonces al primer punto. Vayan conmigo a los versos
13 al 17 del capítulo 23 de Lucas. Vayan conmigo, hermanos, por favor. ¿Lo tienen? Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Aquí, Lucas, por medio del Espíritu Santo, nos está dando una distinción clara de que quiénes estaban involucrados, quiénes son los que Pilato llama: a principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo completo. Ellos eran los que estaban participando en todo este proceso. Pilato pensaba que se había librado del problema enviándolo donde Herodes, solo para que al final del día se lo volvieran otra vez a entregar a él. La decisión seguía recayendo sobre sus hombros. Así que trató de dejar ir a este hombre inocente, diciéndoles a los acusadores de Jesús que él había examinado el caso y no había encontrado este hombre culpable de ninguno de sus cargos. ¿Cuáles eran estos cargos de acusación? Los podríamos resumir en 3 partes: que Jesús pervertía a la nación de Israel, que los incitaba a no pagar tributos al imperio y que decía ser un rey. Ahora, esa no fue la razón por la que Jesús fue condenado ante el concilio religioso. Si leemos antes, precisamente, ellos por lo cual lo condenaban era porque se autoproclamaba hijo de Dios. Esas eran las acusaciones de acuerdo a los religiosos. Era blasfemia, pero tenían que ya manipular la verdad porque eso no era caso suficiente para condenar a Jesús a muerte y muerte de cruz. Así que tenían que incluir que él era un perturbador, que estaba pervirtiendo a la nación y que eso podría crear una guerra civil en contra de sus gobernadores, que era Roma. Puede que Pilato pensara erróneamente de Jesús, que era solo un pobre hombre e iluso. Sin embargo, sabía algo claro, que él era inocente. Pilato pudo respaldar su decisión con respaldada por la misma conclusión de Herodes. Herodes se había burlado de Jesús, pero aparentemente le había comunicado a Pilato que no había encontrado nada que mereciera pena de muerte. Jesús fue juzgado un total de 6 veces en un proceso de horas, hermano. Tanto por las autoridades judías como por las romanas, pero nunca fue condenado por un crimen. Incluso fue condenado a ser ejecutado y no fue condenado por ningún delito. ¿No es una conclusión sorprendente para cada uno de nosotros? Ya vemos la injusticia manifestándose. La decisión de Pilato afirma esencialmente cuál es la verdad de nuestro Señor. Pero qué ceguera y qué tristeza tan inmensa es saber que corazones estaban endurecidos y no le importaba que no les importaba que fuese inocente Jesús. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice entonces que Pilato le pregunta a Jesús: ¿entonces eres un rey? Preguntó Pilato y él le dice: tú dices que soy un rey, respondió Jesús. Para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato mismo le pregunta: ¿qué es la verdad? La Biblia nos habla sobre la verdad, que si nosotros escucháramos la verdad nos hará libres. Pero en el caso de Pilato, él no reconoció la verdad de Jesús.
por lo cual no lo liberó a Jesús y asimismo él se condenó. Hoy en día nadie puede encontrar falta a Jesús todavía. De hecho, hay muchas evidencias históricas de que había un Jesús en ese tiempo que había muerto y que la tumba estaba vacía. Pero aún eso no es suficiente para que muchas personas no tomen en serio esa historia que marcó y cambió al mundo por completo, no reconociéndolo como su Señor. Pilato buscó castigar a Jesús porque era inocente. Buscó castigar a Jesús porque era inocente. Ese pensamiento es probable porque es inocente y lo quería dejar ir para que con un ligero castigo, flagelación. ¿Para qué? Para poder satisfacer ambos grupos. Él sabía que no quería matar a Jesús, pero a la misma vez quería mantener este balance entre satisfacer a los grupos y las masas. Esto precisamente encajaría con uno de los objetivos aparentes de Lucas al escribir el Evangelio y el libro de los Hechos, y es saber mostrar que no había amenaza del cristianismo para Roma. Era algo bien claro que Lucas está expresando en el Evangelio. La palabra azotado es diferente utilizada en los evangelios que vemos en Mateo y Marcos, porque lo que describe en realidad es una flagelación leve solo para aplacar la ira de otros. Vemos inclusive en el verso 17 que dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Este verso 17 no está muy apoyado textualmente, hermanos, porque en los rollos más originales, los rollos más antiguos, este verso está omitido de esas copias. Lo que se entiende es que los escribas más adelante, precisamente utilizando los versos, no desacreditando, sino que utilizando a Marcos capítulo 15, versos 6 al 8, explica por qué quería liberarlo a un prisionero en la fiesta. Así que esto no contradice de ninguna manera la verdad. Pero esa sentencia que ya Pilato había dado de Jesús, movió a las masas a que quisieran mostrar su verdadero poder y gobierno sobre el mismo Pilato que era el juez. Ahí vemos lo que es el gobierno de la multitud. Vayan conmigo los versos 18 al 23, que nos muestran cuál era el gran poder que tenía este gobierno de la multitud. Mas toda la multitud dio a voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. En ese momento crítico de los procedimientos, hay algo que Lucas no nos está documentando aquí, pero sí lo vemos en Mateo. Mientras ellos, esta multitud grande, su esposa, la esposa de Pilato, le envía un mensaje a Pilato diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Había muchas, como diría el americano, red flags, muchas alertas que indicaban que había algo raro, algo mal en este proceso de juicio. Y su esposa precisamente temía a que se ejecutara a un inocente, en particular a este hombre llamado Jesús. Lo temía tanto que sus temores influenciaban sus sueños.
debemos de estar escuchando algunas veces las alertas de nuestras esposas, aún en nuestro momento de nuestro afán. Y así también, siendo interrumpido Pilato con este mensaje de su esposa, a la misma vez él estaba escuchando este mensaje que reflexionaba, pero también escuchaba las voces de los líderes religiosos y de todo el pueblo tratando de manipular para que la multitud en contra de Jesús condenara y asimismo Pilato fuese persuadido y entregara a Jesús. Pero en lugar de ser persuadido, Pilato insistía de que fuese liberado como él siendo gobernador, porque él decía, no encuentro ningún delito digno de muerte. ¿Y cuál era la respuesta de este pueblo? Fuera con este, suéltanos a Barrabás. ¡Wow! Una apasionada adoración vimos la semana pasada de estas personas en el pueblo. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora esas mismas voces eran las que condenaban, diciendo apasionado, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pilato estaba bien atrapado, pues sabía que Jesús no era un revolucionario. Y irónicamente, Pilato les presenta entonces a un verdadero revolucionario, a alguien que estaba tratando de irse en contra de Roma, a tal punto que estaba acusado de homicidio. Y en realidad perturbaba al pueblo judío. Ahora, Pilato no tan solo se encontraba en una posición de tener que ejecutar a un hombre al que oficialmente había declarado inocente, lo que representaba una violación a la justicia, sino que también se veía obligado a liberar a un revolucionario conocido y peligroso, lo que constituía una violación al deber. ¡Wow! ¿En qué lío se estaba metiendo cada vez y hundiendo Pilato? Tratando de que la situación no se le descontrolara rápidamente, Pilato, todavía queriendo soltar a Jesús, habló otra vez sorprendido por el inesperado rechazo de esta multitud que decía, fuera con Jesús y suelta a Barrabás. Libéranos a Barrabás. Entonces, la palabra Barrabás, lo que significa es bar, que significa hijo, y Abbas significa padre. Entonces, precisamente Barrabás, su definición unida era un hijo de papá. Podía haber sido el hijo de cualquiera, y eso da lugar a un comentarista que nos dice que interesante que esto representa a todos los pecadores, que somos hijos de algún papá. Un padre sin nombre que cometió un crimen. Porque Jesús murió en su lugar, este hombre fue liberado. Todas las personas también son pecadoras y criminales que han roto la santa ley de Dios. Y como Barrabás, merecían morir. Pero Jesús murió en su lugar por sus pecados y por la fe han sido libertados. Pilato en Mateo les dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y añadió de un modo cínico y burlón, del que llamáis ustedes el rey de los judíos. Y ellos contestaron al unísono, crucifícale, crucifícale. Fuera de este hombre. Esta palabra fuera en el original es utilizado mucho cuando es condenado a muerte. Este hombre era de manera despectiva a quien se estaban dirigiendo a Jesús. Y esto era en sí mismo una petición sorprendente para la vida de Pilato, porque la crucifixión era la pena romana por rebelión y aborrecible para los judíos. ¿Por qué era aborrecible? Porque precisamente en Deuteronomio 21:23 dice, todo el que es colgado en un madero está bajo la maldición de Dios. Pero los judíos querían a todas formas que esto sucediese, porque ellos pensaban que poniendo a Cristo en la cruz demostraría que su vida y su mensaje habían estado bajo la maldición de Dios. Ese era su propósito.
comunicarlo públicamente. Esto es lo justo, lo que querían los líderes religiosos judíos. Si Jesús iba a ser ejecutado, tenía que ser por crucifixión. Moriría como un rebelde y un esclavo, no como el rey que decía ser. La crucifixión, desde el punto de vista judío, pretendía manchar por completamente la imagen de Jesús. Y asimismo, maldiciendo por sus acciones y por su propia boca a Dios mismo. Esto es un retrato de la perversión del ser humano y el deterioro por completo. Qué interesante cómo algunas veces los tribunales oficiales tienen menos poder que precisamente el tribunal de la opinión pública. ¿Cuántas veces nosotros vemos tribunales, autoridades ahora aquí en la tierra que Dios ha establecido para que emitan un juicio de acuerdo a la ley, y las masas, cuando se amontonan, pueden manipular y que se llegue a otro juicio, a otro veredicto? Mientras ellos daban voces y los principales sacerdotes prevalecían, la presión sobre Pilato se había vuelto ya al punto que era irresistible. Esta furiosa multitud, acusando a Jesús como apóstata, eran los mismos judíos los que apostataban, hasta el punto de preocupar a Pilato que esto se pudiese convertir en una guerra en la calle. Lucas destacó estos 3 intentos de Pilato que quería liberar a Jesús, porque quería mostrar a través del Evangelio de Lucas la inocencia de Jesús y ante la ley romana. Lucas estaba dando pruebas para demostrar la aceptación del cristianismo a sus gentiles. Es una evidencia clara. Él estaba estableciendo la culpa de los judíos por la muerte de Jesús. En Hechos, esta es la base de los sermones evangelísticos de los judíos, que dice: ustedes lo mataron, Él murió por ustedes y resucitó, y ahora arrepiéntanse y conviértanse. Precisamente esto es parte del evangelio que nosotros tenemos que estar predicando a cada persona. El verso 23 nos dice precisamente que: y él le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Exigían con insistencia, literalmente siguieron presionando continuamente, a tal punto que ya ni siquiera Pilato podía hablar. Pero la persistencia de los gritos prevalecieron. Una vez más, Lucas enfatizaba que Pilato personalmente no vio ninguna culpa en Jesús, pero se sintió intimidado por estos líderes judíos y por la comunidad. Estaba tan cargado el ambiente que Jesús era tan grande que no se conformaría con nada menos que con su crucifixión. Sus voces superaron la justicia. Sus voces prevalecieron sobre el poder de Roma. Juan capítulo 19 dice: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él, declarando así otra vez la inocencia de Cristo. Cuando Jesús fue golpeado, sangrado y llevado con la corona de espinas delante del pueblo, pensando en que eso sería suficiente para ganar la empatía del pueblo y que dijeran: ya eso es suficiente, estoy satisfecha mi ira. Pero aquí no fue así. Ellos continuaban, querían verlo muerto. Precisamente la razón por la cual ellos lo querían muerto fue lo que dice el verso 7. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Como gobernador, era de esperar que Pilato guardara las leyes a la medida que encontraran conflicto, que siempre y cuando no encontraran conflicto con las leyes de Roma. Los dirigentes judíos exigieron que Pilato les honrara sus derechos legales y ordenara que Jesús fuese ejecutado.
Pilato les dio lo que pedían. Liberó a Barrabás y entregó a Jesús a su voluntad. Se vio obligado a elegir entre protegerse y proteger a Jesús. No podía hacer ambas cosas, lamentablemente. En un gesto simbólico, pero débil, Pilato, en otros evangelios nos muestra que lo que hizo fue: allá ustedes, yo me limpio las manos, porque inocente soy yo de la sangre de este justo delante de ustedes. Así, ellos mismos asumían la responsabilidad total de la muerte de Cristo, que los mismos judíos decían: echa sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero ¿acaso Pilato se podría librar en realidad de esa acusación de que se libró de la muerte de Jesús? De ninguna manera. Participó porque lo entregó a la voluntad de ellos, y es como si él mismo hubiese cometido la condena. Ahí nos lleva precisamente al último punto de este pasaje: cómo la verdad y la justicia se ven comprometidas. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vemos que en el versículo 24, Pilato decidió acceder a las demandas, lo sentenció. Es un término técnico para dar una sentencia judicial. Pilato no declaró a Jesús culpable, sino que solo declaró que se hiciese como ellos querían. Nunca fue probada y nunca fue admitida por parte de este ciudadano romano, y que también era juez, la culpabilidad de Jesús. El verso 25 dice que se enfocó en que lo liberó al hombre que había sido arrojado a la cárcel, que era Barrabás, que mostró la horrible ironía de esta situación. ¿Qué cosa? Que los oponentes de Jesús preferían la liberación de un verdadero revolucionario y asesino antes que aquel que andaba haciendo el bien, sanando enfermos, libertando al oprimido. ¿Quién quiere meter preso a alguien que está sanando? Pero este pueblo estaba tan deteriorado, tan pervertido, que lo que no querían paz, lo que querían era satisfacer su propia idolatría. Entregaron a Jesús a su voluntad. Y esto de entregando también aparece precisamente en las predicciones que se habían llevado a cabo tanto en el Antiguo Testamento como en los versículos anteriores. Más bien fue entregado a la voluntad de los adversarios. Con todas estas fases de juicio realizadas, Pilato dio a Jesús para ser crucificado por sus propios soldados. Y así, por un tiempo, escapó a su propio descanso de lo que él había cometido. Pilato ejecutó voluntariamente a alguien que sabía que era inocente. El ser humano que más tuvo que ver con la crucifixión de Jesús era precisamente Pilato, porque había escuchado la historia una y otra vez, y aún así decidió crucificarlo. Aunque Pilato no quería conceder la muerte de Jesús, pensó que los líderes de judíos eran simplemente hombres celosos que querían deshacerse de un rival, pero se veía amenazado de que él mismo fuese denunciado ante el César. Porque los registros históricos ya habían advertido a las autoridades romanas sobre estas tensiones en la región. Si vemos precisamente en Juan 2, capítulo 19, verso 12, eso es lo que los judíos le responden a Pilato, diciéndole: nosotros no tenemos más ningún otro rey que no sea el César. Diciéndole: si tú liberas a este hombre que se declara rey, estás diciendo que tú mismo no estás obedeciendo al César y hay otro rey. Entonces Pilato ciertamente cedió más ante
la presión que estos judíos le estaban expresando antes a la verdad que se le había, ante la verdad que él sabía que no había culpabilidad en él. Lo último que Pilato quería sería precisamente un motín en Jerusalén y específicamente en la época de la Pascua, porque habían millones de personas ya allí celebrando. ¿Se pueden imaginar la trifulca? Él pensando que se podría desenvolver. Precisamente Pilato tenía miedo y tenía miedo de esto. Así que, como un cobarde, Pilato entonces libera a Barrabás, al hombre que había sido arrojado a la cárcel por ser un rebelde y un asesino, y entregó a Jesús a la voluntad de los judíos. Hay que preguntarse si Pilato se cuestionó a sí mismo más tarde sobre lo que había permitido en esta turba. Y ciertamente no hay más documentos excepto historias de tradiciones de lo que le ha sucedido a Pilato. Algunos piensan que años después se presentó una turba y otros especulaban que era el mismo Barrabás quien lo había hecho. Y eso fue digno de ser expulsado de su posición. Y a tal punto donde él terminó quitándose la vida. Otros especulan que asimismo murió, pero murió condenándose a sí mismo porque su conciencia no le permitía vivir diciendo, he condenado a un inocente. Ciertamente, hoy día todavía esto lo podemos vivir. ¿Cuántos de nosotros, cuántos están aquí que todavía no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Cuántos todavía, al igual que el público de los sacerdotes, todavía ven a Jesús y lo rechazan como el Hijo de Dios? ¿O cuántos son manipulados con historias falsas de quién es Jesús y todavía no lo reciben, como el pueblo siendo manipulado por los sacerdotes? ¿O cuántos están aquí en esta iglesia y son igual que Pilato, viendo la verdad, pero aún así no toman la decisión de reconocerlo como rey, el rey de reyes, el señor de señores, y lo reciben como su salvador? En cualquier punto en que te encuentres, yo te imploro que reflexiones en tu vida y le pidas al Señor que te conceda la misericordia del arrepentimiento para que vengas a Él. Abraces la verdad, precisamente que Cristo mismo, Dios mismo, descendió para vivir una vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Y asimismo también sufrir de la manera que nosotros necesitábamos sufrir. La condena completa de la muerte. Pero gloria a Dios que Él nos sustituyó a nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Ven a Cristo hoy. No esperes un día más. No vayas endureciendo tu corazón. No seas como Pilato, que poco a poco va cediendo a los pensamientos de este mundo hasta el punto, hasta que a lo último lo condena. Porque si hay algo que es bien común es que mucha gente puede venir a la iglesia y mientras más tiempo va a la iglesia y todavía no acepta a su Señor y su Salvador, más su corazón se endurece y menos busca de Él. Ahora, ¿pero qué significa esto para nosotros como creyentes? Todavía nosotros podemos actuar viendo la verdad de Cristo y todavía nosotros no responder en arrepentimiento en pecados que nosotros tenemos. Que todavía no reconociendo las verdades espirituales, lo que Cristo nos modela por medio de su palabra, y todavía nosotros no hacemos cambios en nuestras vidas que son necesarios. En nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros amigos en la escuela, para los jóvenes. Dios te está llamando a que cada vez que tú escuchas el mensaje del Evangelio haya un cambio contundente en tu vida. Esa es la evidencia de que eres un creyente.
¿Estás teniendo cambio? ¿Estás respondiendo correctamente, recibiendo de que Cristo es el que gobierna tu vida? Si no lo estás haciendo, confiemos en la gracia de Dios, de que Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados también. Y que venimos a hacer un cambio, ya a tornarnos a no vivir de la misma manera que seguimos viviendo, sino vivir ahora cada vez más y más para Cristo. Hermanos, no puede haber justicia donde no hay verdad. No puede haber justicia donde no hay verdad. La idea principal de este pasaje, cuando nosotros abrazamos la verdad con humildad, nos lleva a comprometernos en las manos de nuestro Dios para que Él sea el que nos guíe en todo lo que nosotros estamos haciendo. Los tribunales, no puede haber justicia si no hay verdad. Pero es una invitación a que nosotros recibamos la verdad, a que nosotros nos apoyemos en la verdad y a que no abandonemos nunca la verdad por la presión de este mundo. No fue obra de unos pocos agitadores aislados, pues Lucas nos dice que fue toda una multitud, compuesta de jefes de sacerdotes, de gobernantes y del pueblo entero, los que se unieron para pedir que se llevaran a Jesús. Se trataba de un veredicto universal y unánime de personas de todo tipo de condición y social y de clase social. Ahora, si Barrabás es la imagen del individuo condenado por sus pecados y necesitado de un sustituto que cargue con su castigo, quizás nosotros debemos de ver en la multitud la enemistad natural que todos nosotros los hombres tenemos contra Dios. A la hora de elegir, esta gente prefirió que viviera entre ellos un asesino antes que el Hijo de Dios. ¿Qué tú prefieres que viva en tu vida antes que viva el Hijo de Dios? R.C. Sproul nos dice: Dios en mano de pecadores furiosos. ¡Wow! Dios en manos de pecadores furiosos. No te sientas seguro, demasiado seguro de que estás actuando de forma diferente como esta multitud. A lo largo del Evangelio de Lucas, Jesús ha enseñado que su salvación no es para las personas buenas que creen merecerla, sino para los peores pecadores. Yo sería uno de los que, si estuviese en ese tiempo, estaría gritando: crucifícale, crucifícale, dejándome llevar por las masas. Gloria a Dios por la obra que Dios hace, de que cambia mi corazón para que pueda responder con sutileza, con compasión y diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Mira mi pecado. Sálvame, Padre, porque te he fallado y estoy en rebeldía delante de ti. Al final, el odio de la multitud nos muestra nuestra culpa, pero también nos muestra el amor de Dios que asegura nuestro perdón. Cristo no se defendió, se quedó callado delante de Herodes y solo respondía lo necesario. ¿Acaso es que no tenía suficiente argumento? No, era porque tenía que cumplirlo. Lo más maravilloso de esta historia es que Jesús no fue obligado a ir a la cruz. Jesús se entregó voluntariamente. Y Jesús se entregó voluntariamente a este sufrimiento. Y Jesús sabía que Él era inocente y no buscó ningún argumento para poder defenderse, sino permitir que esto sucediera porque era necesario para que nosotros recibiésemos perdón de vida. Barrabás era un hombre terriblemente culpable y no hay duda que él merecía la cruz que le esperaba. Pero lo que vemos es que Jesús fue a morir en su lugar. Barrabás, el culpable, salió libre y Jesús, el inocente, fue tratado como un criminal. Jesús cargó con la culpa y la vergüenza y la maldición y la desgracia y la muerte que solo Barrabás merecía. Mientras que Barrabás recibió una completa exoneración y liberación de libertad.
sabiendo, porque nunca se probó la inocencia de Barrabás. Al contrario, era evidencia contundente de su culpabilidad, así como nosotros somos evidentemente culpables. Nosotros ciertamente nos merecemos la cruz, pero Cristo no. Démosle gloria a Dios, que así mismo como Barrabás no tuvo que apelar a su juicio, nosotros tampoco tenemos que apelar ante el Padre, porque Cristo apela y aboga por cada uno de nosotros. Confiemos en esa obra tan maravillosa. Meditemos en su sufrimiento y valoremos precisamente ese precio tan duro y tan alto que Cristo pagó para que nosotros tengamos conciencia y busquemos la santificación continua en nuestras vidas como hijos de Dios. Oremos. Padre, mientras meditamos en tu palabra, mientras vemos precisamente este proceso de sufrimiento que Jesús se encontró, tan injusto, tan doloroso, tan humillante, Señor. Ciertamente Él no se lo merecía, pero era tan necesario que Él lo hiciera para que nosotros pudiésemos tener acceso a ti. Oh Señor, concédele el arrepentimiento a aquel que todavía no ha valorado el precio tan alto que se merece nuestro pecado. Que todo pecado es digno de condenación de muerte delante de un Dios santo, un Dios justo. Pero gloria a Dios que tú eres un Dios misericordioso, lleno de gracia, que provees a alguien que pague ese precio por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a abrazar cada vez más el Evangelio. Ayúdanos a poder meditar en este sacrificio para que cada minuto que nosotros tomamos de nuestra vida, nosotros no nos movamos de manera irresponsable, Señor. Queremos vivir vidas piadosas, vidas que nuestro entendimiento y nuestros pensamientos sean renovados y transformados cada día, Padre. Te necesitamos, Señor. Salva, Señor, aquel que todavía no te ha recibido. Concédeles el arrepentimiento, Padre. Y ayúdanos a que nosotros podamos seguir llevando este mensaje cada día, no solo esta semana, que recordamos todo este sacrificio, Señor, para nuestra salvación. Padre, perdónanos por todas las veces que no hemos sido diligentes. Ayúdanos, Señor, a no ceder a las tentaciones de nuestro corazón y no responder con una respuesta a tu verdad como debería de ser, que es exaltándote en obediencia a ti, con mansedumbre, hasta el día en que Cristo regrese para rescatarnos de este cuerpo que todavía batallamos con nuestra carne y nuestro pecado, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.